Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de YouTube en el que voy a expandir un poco más sobre quién soy yo. Que entiendas un poco mi historia y las cosas que se están desarrollando hoy en día tanto para esta marca como para la comunidad que estamos construyendo y la visión un poco a largo plazo que se tiene. Quiero que entiendas que yo nací en Ecuador, sigo viviendo en Ecuador y nací de manera un poco privilegiada hasta cierto aspecto, ya que de niño tuve quienes me cuidaran. Mi madre y mi padre estaban trabajando, pero mi abuelo tuvo una cierta eh, facilidad, más que facilidad, trabajó mucho para tener un mayor respaldo financiero. Entonces pudo ayudarnos a la familia y gracias a mi abuelo pude tener una muy buena niñez. Gracias a ello también me eduqué en muy buenas escuelas y aunque hubieron momentos en los que siempre ocurre, bueno, no sé si siempre, pero en mi caso sí, que hay como pedazos de crisis o recesiones económicas en las que baja un poco la cantidad de dinero que fluye en la economía de la familia. Hubieron como periodos de bajos, altos y bajos, en los que yo me desemboqué aprendiendo un poco que existía esto, ¿no? Que había este sentimiento de la presión económica. Cuando yo cumplí 15 años empecé a beber alcohol y bueno, resumiendo todo, tuve 10 años de alcoholismo que lo dejé, tuve 8 años que fumé marihuana y probé muchas drogas y lo dejé, así como desde los 15 años empecé a salir de fiesta por 10 años aproximadamente, todo el tiempo que viví alcohol literalmente. Aunque llegó un momento en 2019 que cambió para mi vida para siempre. En 2018 yo había tenido una crisis existencial que me dijo quién era. Justo un año anterior a ese, el 2017, mi abuelo había fallecido y un año anterior a ello yo había salido del colegio. Y en este periodo de haber salido del colegio y llegar a la universidad, me topé con esta crisis de otra vez, ¿no? De saber, oye, a dónde voy a elegir, qué voy a ir, a qué voy a hacer. Tengo más videos aquí en mi YouTube explicando un poco por qué dejé la universidad, a fin y al cabo. Pero toda esta introducción de mi historia es para invitarte a reflexionar, a accionar y que también quede la documentación de mi proceso y la claridad que tengo a estas alturas de mi vida gracias a haber eliminado muchos hábitos destructivos para mi vida y así como haber adoptado otros hábitos positivos que han mejorado mi calidad de vida y que yo constantemente promuevo, no solo con mis palabras, sino con mi ejemplo y mis acciones. Y gracias a ello he podido inspirar a otras personas en mi sector, en la gente a mi alrededor, mis amistades, a adoptar un estilo de vida mucho más, no solo saludable, sino con propósito. Porque al final vinimos en esta vida bendecidos por tener esta oportunidad de ser humanos y sería un desperdicio no aprovechar nuestro máximo potencial. Y creo que ese es mi propósito y el propósito de todos los seres humanos, desarrollar su máximo potencial, ser todo lo que pueden ser y eso que son, poder compartirlos con otros, ya sean con tus seres vivos, con tus mascotas, con tu familia, con tus seres amados, con tu comunidad, con tus hijos, etcétera. Por lo que, continuando con la historia, en este periodo de turbulencia emocional, yo tenía un emprendimiento, yo tuve una mentalidad emprendedora a los 18 años y pues quise hacer dinero porque notaba que me sentía mal al yo haber fracasado una carrera universitaria y haber regresado a otra universidad, entonces esa universidad ya no era una universidad pública, había ido a una universidad privada y que se tenga que hacer ese gasto económico me pesaba a mí, o sea, en la conciencia y me decía cómo permito que esto suceda y la educación no me parecía de la mejor. Entonces yo tengo que hacer algo, ¿sabes? Tengo que ganar mi propio dinero porque no puedo estar pidiendo dinero para las cosas de la educación o no puedo estar pidiendo dinero ni siquiera para yo poder salir y socializar. Entonces tengo que hacer mi propio dinero. Empecé a hacer servicios de diseño, no diseño, dibujo técnico, geometría descriptiva, vender postres y luego vendí postres con marihuana y, y no sé qué más probé, experimenté hacer otras cosas, otros postres, galletas también. Es así, algo muy simple y empecé a tener un poco de tracción con los de marihuana y eso, por supuesto, eso está completamente dejado desde hace mucho tiempo, mi conciencia me lo dijo, pero en ese momento yo aprendí que podía hacer dinero
y que habían otras formas de generar ingresos y no esperar 5 años a terminar una carrera para que te contraten. Entonces ahí se encendió mi chispa emprendedora y empecé a usar todo mi ingreso y mi dinero para una parte de educarme. Entonces me eduqué con marketing digital un poco. No había tanta información como hoy en día, sin embargo yo me eduqué mucho. Conocí mentores como Euge Oyer, del que luego accedí a su programa llamado Flash Libros, en el que daba un resumen de muchos libros que me sirvieron muy fuertes, así como La mentalidad emprendedora, que fueron unos audios que consumí y que me cambiaron completamente la perspectiva del mundo a nivel de mentalidad. Porque tienes que entender que, a pesar de que esta historia te la estoy comprimiendo, todos estos procesos han conllevado un cierto dolor y sufrimiento que han contribuido a un desarrollo humano, un desarrollo de mi persona. Y ese desarrollo es el que yo no solo te comunico a ti, sino que lo vivo y lo practico. Y muchas veces se vuelve un poco complicado. Muchas veces quieres, o sea, tu mente te quiere jugar la contraria. Y tú tienes que aprender a dominar tu mente. Y es en esos momentos de adversidad y de dificultad que van sucediendo en la vida en la que realmente yo me he construido con mayor fortaleza. En 2019 me echaron de mi casa. Yo tenía un trabajo de mesero, estaba buscando otro trabajo para tener dos trabajos. Tenía el mismo emprendimiento de los brownies, pero lo quería dejar, entonces estaba tratando de buscar otras fuentes de ingreso para no seguir haciendo eso mismo porque me quería alejar de ese mundo. Entonces empecé a vender también postres saludables, avenas, y empecé a investigar más sobre el mundo de los negocios. Me dieron $100, mi tío me dio $100, no sé cómo me lo dio, la verdad le agradezco mucho por haber confiado en mí, pero realmente yo no estaba preparado para tener esa cantidad de dinero y saber usarla, y la utilicé para comprar cosas para hacer productos, más bien, de postres, de comida, de ese estilo, porque es lo único que yo sabía hacer, lo único que yo sabía que podía vender porque simplemente se los daba a la gente gratis, y había un porcentaje de ellos que decidían comprarlo. Y esa era mi estrategia simple de marketing. Y eso lo intenté hacer en el restaurante que estaba, pero el restaurante no estaba dirigido al mismo público en el que estaba mi universidad, que es donde yo había hecho negocio. Y la capacidad económica era mucho más baja, entonces fue mucho más difícil poder conseguir clientes y al final esos $100 quedaron como aprendizaje, una pérdida de dinero en aprendizaje, de que tienes que saber dirigirte muy bien al público al que te diriges, porque si no tienen la capacidad económica para acceder, no van a poder adquirir tu producto y tú no vas a tener una ganancia. Entonces tienes que saber en dónde te posicionas para poder llegar al público correcto que sí pueda permitirse lo que estás vendiendo por el precio que estás vendiendo. De todas maneras, en este proceso yo ya estaba, o sea, me vine a vivir aquí, muchas cosas cambiaron porque me habían echado de mi casa y tomé un periodo de completo eh, de desapego y de eliminación de cosas porque me sentía muy enojado realmente, estaba muy enojado con mi madre, con mi padre, cómo es posible que me echaran de la casa y que no se podía hacer nada al respecto. Dormí varios días en el suelo y luego ya mi madre me ayudó, me trajo un colchón y yo fui muy mal agradecido y me di cuenta de que todo el privilegio que me habían dado desde el nacimiento no hizo más que debilitarme. Debilitó mi carácter, debilitó mi capacidad de consistencia, mi capacidad de disciplina, mi capacidad de fortaleza mental. Esto le puede estar sucediendo a muchas personas que viven y siguen creyendo que su familia tiene que seguir siempre apoyándolos en todos aspectos incondicionalmente, que oye, está bien, el amor incondicional está muy bien, pero no puede ser una persona tan mal agradecida con uno con malos hábitos y otra con irresponsabilidad a nivel financiero. Entonces, todo esto yo me lo digo y yo me lo voy repitiendo. Y todo lo que yo voy construyendo, incluido esta marca personal y la comunidad que tenemos ahora de manera privada, así como las personas que les doy asesoría, tanto a nivel físico como a nivel online, de que todo se está construyendo para una visión a largo plazo. Pero esta visión, a pesar de que yo la tenía, y esto te puede suceder si tú también has sido emprendedor, no había un paso práctico que tomar ahora. No sabía realmente qué acciones tomar ahora. Y empecé simplemente a vender comida saludable, porque es lo que yo sabía. Entonces me interesaba mejorar mi salud también. Entonces empecé con ese nicho de mercado y empezó a traccionar. Volví a ganar casi lo mismo que ganaba con los brownies, dejé de lado todo lo demás y me enfoqué en una sola cosa. Movía las finanzas, hacía la organización de todos los alimentos y la comida diaria, básicamente era como un chef ejecutivo,
como un chef ejecutivo, pero nunca lo había estudiado, años después lo estudié, pero de todas maneras de eso no se trata este proceso, sino que en este proceso también tuve un poco de rol de liderazgo, en el que tuve que aprender a gestionar a 4 personas, en las que tuve mucho conflicto, porque no habían los valores, no había una sinergia de valores, yo tenía muy claro los patrones saludables, y ellos simplemente solo estaban por el dinero en sí, claro que sí, yo también lo entiendo, se está en negocios porque se tiene que hacer dinero, pero yo estaba más en ese negocio porque era un propósito y un legado para mí, que es mi abuelo murió de diabetes y la diabetes fue el que lo terminó. Entonces yo decidí que en todo ese periodo de quién soy, mi abuelo fue una parte fundamental de mi existencia. Mi abuelo fue una parte fundamental de el ejemplo de un hombre que yo quiero ser, no una persona que yo admiro y que yo respeto. Y mi padre, pues, en parte nos dejó abandonados por muchos años, no tuve esa figura más que la de él y de otro abuelo mío que es bisabuelo más bien mío, que se encargó de proveer y proteger a su familia por varias generaciones incluso. Y es como que ese es el tipo de ejemplo de hombre que yo veo de ejemplo y el que yo me quiero convertir, un hombre que pueda proteger y proveer a su familia, a su esposa, a sus hijos y que realmente sea alguien que, que lo dé todo por su familia, por los suyos. Y en ese proceso de reflexión empiezo a crear y clarificar mi visión de vida. Quiero vivir con propósito. Y empiezo a encontrar cuál es mi propósito, cuál es mi pasión. Y me di cuenta, la pasión no es algo que existe, es algo con lo que tú vives. O sea, tú vives con pasión, mas no es algo que encuentras, ni es algo que haces, es algo que eres. Tú eres una persona apasionada y en todo lo que tú pongas trabajo le pones pasión. Y entonces con esta mentalidad clara empecé a trabajar apasionadamente en todas las cosas que hacía y el crecimiento fue brutal. Me leía hasta 52 libros al año, mi mente estaba muy ágil y quizás puedes ver un poco de estos remanentes a la hora de mi comunicación y a la hora de mi pensamiento, que puede ser un poco ágil también, pero esto se debe también a la eliminación de muchos malos hábitos con el tiempo. Las drogas, la fiesta, las mujeres, la masturbación, la pornografía, o sea, el exceso de redes sociales. Y no trato de esto como algo que simplemente malo, como el tema de las mujeres no es algo malo, las mujeres no son malas, sino que el buscar y estar persiguiendo estos placeres o buscar perseguir mujeres por tu placer o simplemente por distracciones, no solo tiene que ver con mujeres, sino en personas en general, buscar distracciones es cuando el diablo te está tentando y se está alejando realmente de tu propósito. Y esto es algo que tú desarrollas con el tiempo, tu propósito, y es algo que quiero que comunicarte muy claramente porque mi abuelo me enseñó principios filosóficos, me enseñó a filosofar. Yo tengo una combinación un poco extraña de filosofía materialista con filosofía idealista, con la libertad, pero también con esta parte de ciencia y con esta parte de metafísica o de religión. Entonces, intento combinar las ideas para sacar una síntesis mucho más rica en conocimiento, entendimiento, comprensión y que se pueda vivir, que se pueda vivir. Entonces, hubo un choque muy fuerte en mi familia, porque mi abuelo había inculcado un poco esta ideología socialista, ¿no? Él leyó Karl Marx y yo también he leído Karl Marx y ver que yo quería ser un empresario y no quería seguir el camino tradicional afectó como esas creencias core de la familia y recibí rechazos, críticas, juicios. eh, y fue un proceso muy doloroso, la verdad, muy doloroso, muy triste, que puede que te, puede que te pase en algún momento, ¿no? Luego otras personas me rechazaban, me criticaban, me juzgaban. Y como yo ya me había quedado en quiebra, yo empecé a utilizar ropas que podía, porque no me había traído mi ropa. Y había usado ropa que estaba aquí, en esta casa, que no era mía, sino que era de un tío y que ya la había dejado ahí hace quién sabe cuántos años y parecían un poco antiguas y viejas. Entonces yo me las ponía porque no tenía más ropa para toda la semana. Entonces toda la semana se me tenía que lavar la misma ropa constantemente porque en ese momento no tenía ropa. Y cuando salía con esa ropa, la gente en la calle se me burlaba y otros me preguntaban si yo era un albañil, por ejemplo. Y esos momentos yo recuerdo que fueron muy, muy duros, a nivel de que, chuta, yo había vivido de manera privilegiada, estaba en una gran casa, estaba viviendo en un segundo piso, literalmente todo el segundo piso era para mí, tenía una habitación gigante como un departamento gigante,
mi propio baño, mi propio cuarto gigante, mi cama, mi aire acondicionado, mi televisor, mi computador, mi escritorio, o sea, todo tan cómodo y no lo había agradecido. Cuando salí de este mundo tuve una crisis existencial nuevamente, pero paradójicamente esto fue lo que más recuerdo con gratitud de todo mi proceso, porque gracias a ello yo me expandí a nivel personal. Aprendí a afrontar mucho mejor la crítica, también me metía en barrios peligrosos también antes para conseguir mis drogas, mi marihuana, y luego me metí a barrios peligrosos porque simplemente tenía que caminar, tenía que hacer algo, tenía que moverme, estaba viendo si podía conseguir empleos, trabajos en otra parte, entonces me estaba moviendo por todas partes y también me movía porque hacía mis entregos de mi comida, entonces me movía por muchos lados y muchos lados pues un poco peligrosos. Me enseñaron como a perder el miedo de muchas cosas, el perder el miedo a la muerte, perder el miedo a la crítica, con el tiempo fui perdiendo miedo a la pobreza, miedo a la pérdida de la salud y el último miedo que estoy perdiendo es el miedo a la pérdida del amor, que está todo almacenado. En todo este proceso tienes que aprender a perdonar, así como yo lo he hecho, o sea, perdonar por ejemplo, principalmente como hombre tienes que perdonar a tu padre. Muchos hombres yo entiendo que no han tenido esa figura responsable de paterna, lamentablemente es así en la estadística, pero no puedes quejarte ni ponerte a llorar, sino tomar la responsabilidad. Y esa responsabilidad no es simplemente "Oh, voy a trabajar y voy a proveer", sí, pero también tienes que perdonar. O sea, está bien eso, yo también creo que esa es nuestra responsabilidad como hombres, proteger y proveer a los nuestros, pero si no perdonas a tu padre, va a estar ahí ese sentimiento negativo, o tu madre incluso podría ser, cualquier familiar o cualquier persona en tu vida que te haya hecho algún daño. Intentar ponerte en sus zapatos, aunque es muy difícil, yo lo entiendo, pero con la práctica te vas dando cuenta de que las personas que están dañadas son las que le hacen daño a otros. Y por lo general todos tenemos nuestras cosas que estamos rotos por dentro. Algunos tienen sus traumas que nunca lo quieren trabajar y otros tenemos traumas que lo afrontamos, lo vemos a los ojos, lo aceptamos, incluso lo podemos contar aquí de frente, ¿no? Mira, me echaron de mi casa, quedé con esta mierda y lo que me hizo es fortalecerme. Ahora pues, no hay nada que me rompa, hasta ahora no hay nada que me rompa. Yo mismo me rompo físicamente, aprendí con el ejercicio y el deporte a salir de mi zona de confort y demostrarme de que tengo fortaleza interna, de que valgo y quién soy yo, porque en esos momentos de soledad y de sufrimiento en el que yo me impongo ese sufrimiento a través del deporte y el ejercicio físico, tengo una charla conmigo mismo en la que voy repitiendo y repitiendo y entendiendo mi historia, quién soy, en quién me estoy convirtiendo, en quién decido convertirme. Y la elección de esos pensamientos va definiendo en quién me voy convirtiendo. Entonces, tú aprendes esto a través del dolor, del conocimiento también, pero más que nada de la práctica y de vivirlo. Porque esto yo te lo pudiera ir contando y decir, mira, yo me leí este libro y este otro libro, de todos los libros que me estaba leyendo, y esto es lo que dice esto, que a nivel de psicología aplicada, esto debe ser para tu identidad, porque tu identidad se genera a través de la sugestión, a través de tu conciencia y los sentidos que tú percibes, y por eso bla, bla, bla. Sí, te puedo decir, tú eres el dueño de tu identidad. Tú eres el dueño de tu destino, si así lo decides y así lo eliges. No tendrás resultado a corto plazo, o sí tal vez, no lo sé, porque hay diferentes condiciones que tú no controlas y otras que sí. ¿Qué es lo importante? Lo que tú puedes controlar. Esto es lo más importante que tú puedes aprender en todo y lo más importante que yo he aprendido de toda mi experiencia. Hay cosas que tú puedes controlar, cosas que no puedes controlar. ¿Por qué vas a perder el tiempo en cosas que no puedes controlar? No puedes controlar tu pasado y la historia que tuviste, pero puedes controlar la percepción con la que observas esa historia tuya. Y en lugar de ver, oye, mira, me echaron de mi casa, no, no puede realmente seguir con mi plan de creación de empresa y la carrera que estaba creándome en ese mundo. Y ahora pues es gracias a ello que yo no soy nadie, ¿sabes? Yo no puedo decir eso, sino más bien gracias a que me echaron de mi casa, yo aprendí que soy fuerte y que soy responsable y que puedo con cualquier adversidad. Gracias a esas adversidades son
que en mi historia han creado el antecedente en mí de que yo soy la persona capaz de superar esos problemas, esas adversidades, esos desafíos. Y que cuando la vida me traiga otro más, yo no voy a reaccionar de manera negativa, sino que voy a entender nuevamente que es otra prueba que Dios, el universo, la vida, mi yo superior, me pone para que yo crezca, para que yo me desarrolle, para que yo ponga a prueba mi carácter y desarrolle mis virtudes. Esto lo puedes categorizar como filosofía estoica, que es una de las filosofías más prácticas que he encontrado y que he conocido, y que es realmente útil para todos nosotros. Pero no es lo mismo que te la cuente y te la diga de libro a que la viva. Entonces tienes que vivir este proceso. Tienes que vivir el proceso de cosas dolorosas, de cierto sufrimiento, y con el tiempo aprendes a aceptar eso, aprendes a agradecerlo y dejas de verlo simplemente como dolor o sufrimiento, sino como es una oportunidad, es un desafío, una oportunidad para demostrarme quién soy yo, de qué estoy hecho. Es un desafío para convertirme en una versión más fuerte, capaz y competente de mí mismo. Porque eso que está ahí está puesto para que yo pueda subir mi nivel personal. Y con el tiempo han llegado otros obstáculos y otras adversidades que no han hecho más que ser pequeñitas piedras después de esa piedra. Pero que a medida que voy saltando más y más piedras, tengo más fuerza para que la siguiente piedra, que es más alta, yo ya no la vea con temor, sino como un juego. Esto es un juego. Muy bien, voy a tener que pasar este nivel. Y ahora lo voy a hacer con mayor gozo y satisfacción porque es un juego. Sé que voy a lograrlo. Porque he ganado la confianza por el antecedente de mi pasado. Que yo mismo, a través de mi recuerdo y mi observación, ¿no? La perspectiva con la que observo ese recuerdo, voy creando e implantando esta idea de identidad en mí. Soy la persona que a pesar de las adversidades las supera. Soy la persona que a pesar de las adversidades toma acción para seguir mejorándose. Y obviamente no soy una persona que es perfecta en todas las áreas. Tengo el área económica que resolver mucho más y el área de las relaciones que resolver mucho más. Relaciones a nivel amoroso, ¿sí me entiendes? Pero a nivel de salud he logrado algo que muy pocas personas logran, que es eliminar sus vicios, eliminar la gula, estar en forma siempre, entrenar con disciplina, resiliencia. Y todas estas características se van poco a poco transfiriendo a mis otras áreas, como mis relaciones, por ejemplo, personales. Genero mejores relaciones con las personas. Con mis habilidades genero mayor habilidad porque soy más disciplinado, porque tengo más confianza en mí, porque cuando tú te ves en el espejo y te ves en forma y ves que tienes progreso, tú te sientes orgulloso, sientes que te amas y te respetas, sientes que te valoras mucho más, que eres de mucho más valor. Por eso yo siempre estoy impulsando esto, por eso yo siempre estoy impulsando el tema del desarrollo de tu físico, de tu mente y de tu espíritu, porque gracias a ello es que yo he podido cambiar mi vida gradualmente y esto solo es el inicio, solo es el inicio. Tú me vas a ver luego de unos años, quién sabe si son 5, 10, 20, 3, no lo sé. Ok, no sé cuándo llegará, pero sé que va a llegar en el que pues tendré mucha más abundancia económica, tendré mucha más abundancia de relaciones de valor. Estaré con mi esposa y con mis hijos, proveyendo y protegiendo a mi familia. Yo lo sé, estoy segurísimo, porque lo he visto en mi mente tantas veces, lo he visualizado tantas veces, y he puesto acción progresiva para creérmela y para seguir actuando y crear esa realidad, crear esa vida. Como dije cuando inicié este canal, la primera vez que inicié este canal de YouTube, fue el primer video de un semidios, tenía mucha más arrogancia de la que tengo ahora. Con el tiempo he ido reduciendo mi arrogancia y mi ego, también gracias a la lectura de pasajes de la Biblia y estas prácticas de meditación que me traen un poco más a la tierra y me hacen darme cuenta de que soy solo un humano y sin, ya sea sin Dios o sin otros seres vivos,
y sin la vida o las cosas como son, no existiría yo. Entonces guardo más gratitud y trato de ser más humilde, no con mis palabras, sino con mis acciones. Aprender no solo a través de la palabra, sino del ejemplo. Enseñar lo que aprendo a través de mi ejemplo también. Y esto es lo que he ido creando. Y por eso hemos creado también una pequeña comunidad privada, que esto va a ir en incremento y es una de las maneras en las que tengo planeado monetizar esta querida audiencia que tenemos aquí en YouTube, en Instagram, en TikTok, en mis redes sociales en general. Y que pues te invito cordialmente que si quieres ser parte de ella me puedas escribir a Instagram. Mi usuario es @simongorosabel, igual que está aquí en YouTube. Y que me pides información sobre mi comunidad o la tribu que tengo. Por ahora se llama Tribu 90X porque nació de un reto de 90 días, que ya vamos casi 30 días a la hora en que este video es grabado, que es 1 de junio del 2025. Por lo que esto va a ir evolucionando, tenemos cada vez más y más personas. Yo he ido aprendiendo mucho más de ustedes también, estoy muy agradecido por ese proceso y si tú quieres cambiar tu mente y tu físico, tu desarrollo personal y elevarte a un nivel mucho más alto con personas que están también en esa misma dirección, es un lugar al que te invito. Por ahora es gratuito, pero si llegas un poco tarde, será de pago y podrás ver la información en mi página web simongorosabel.xyz. Ese es el dominio, simongorosabel.xyz. No es .com porque en ese momento no tenía el capital necesario para comprar el .com. Compré el .xyz y dije, bueno, ya lo compré. Me quedo con el XYZ, simongorosabel.xyz. Yo lo he programado y ahí vas a ver más información. Incluso ya deberá tener precio. Debería ya de tener un precio a estas alturas eso. Porque he notado que hay muchas personas que les he coachado y ayudado en su proceso de desarrollo físico, mental y espiritual o de desarrollo personal en sí, así como la creación de marca personal y la mejora de su comunicación y el marketing digital y todas mis habilidades en general de la economía digital que yo poseo y que pueda darte un impulso. Y me doy cuenta que muy pocas personas tienen el compromiso y la capacidad de persistir con ello porque no ven completamente el valor 100%. No todo el mundo. Hay personas que sí y lo aprovechan muchísimo, pero no todo el mundo. Si tú ves valor en este video, vas a aplicar cosas que te he enseñado en este video y eso te va a dar un resultado. Porque la forma en la que yo te he explicado esto no es solo conocimiento, es mi experiencia de vida y es la forma en la que yo he atravesado ciertas adversidades que te pueden servir para las tuyas propias. ¿Ok? Porque lo que pasa es que el exceso de debilidad y de comodidad es lo que nos crea que nos sintamos más insatisfechos, mucho más inútiles o patéticos, mal o vergonzosos o con culpa en nuestra vida, porque no estamos dando todo lo que podemos dar, no estamos haciendo todo lo que podemos ser. Cuando sucede eso, no tienes que compadecerte de ti, tienes que tomar acción, tomar acción. Y para mí la primera acción fue desarrollar mi físico al máximo y mi mente al máximo. Y con el tiempo también mi espíritu, cuerpo, mente, espíritu al máximo. Mi desarrollo personal, por supuesto, el desarrollo personal no lo es todo. Necesitas habilidades, habilidades técnicas y no técnicas. Necesitas también saber dejar de lado tu ego. Necesitas también poder tener empatía con la otra persona. No solo se trata de ti. Llega un punto en que eso trasciende más allá y que es necesaria otros tipos de habilidades o entendimientos que simplemente yo, con ese egoísmo tan elevado.